vamos a dar paso a la predicación de Francisco Portillo. Y oramos antes de empezar. Señor, muchas gracias por esta mañana, Señor, porque tenemos la suerte de venir hasta aquí, Señor. Gracias por tu casa, por todas las personas que nos rodean, Señor, también. Y queremos pedirte, Señor, para que tu mensaje pues podamos entenderlo de la mejor manera, Señor, y que podamos tener nuestro corazón preparado para ti, Señor. Y te lo pedimos todo en tu nombre. Amén. El mensaje de esta mañana se basa en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos 44 al 46. Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro en un campo escondido, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Como veréis en pantalla, el título que he dado a este mensaje es El mejor hallazgo de la vida. Recuerdo cuando era niño, allá con 4 o 5 años, que de vez en cuando venía un camión con cáscaras de almendras para poder descargarlas en la casa del panadero del barrio donde vivíamos. Dejaba una montaña, para nosotros una montaña bien alta, y allí acudíamos los chiquillos del barrio a subirnos en la montaña a ver si encontrábamos una almendra entera. Bueno, no es que pasáramos mucha hambre, pero aquello para nosotros era una fiesta y realmente pues disfrutábamos. Casi, claro, era un juego encontrar entre la multitud de cáscaras de almendras que usaba el panadero para el horno donde hacía el pan, una almendra entera. ¡Qué alegría cuando alguien encontraba una almendra entera! Claro que nada es comparable al hallazgo que saltaba a las noticias en febrero de 2014, hace casi justamente 11 años. No sé si oiríais de un matrimonio californiano que en la finca donde vivían, un día, pues paseando por allí mismo, encontraron una lata vieja que sobresalía un poco de la tierra. Aquí se les ocurrió mirar a qué era aquella lata vieja y encontraron que la lata estaba llena de monedas de oro. Pero no solamente, pues era una, encontraron 5 latas con un total de 1.427 monedas de oro enterradas en su terreno, que estaba valorado aproximadamente en 10 millones de dólares. Creo que debieron estar bastante contentos cuando encontraron todas aquellas monedas de oro. Quizás todos soñamos en algún momento de la vida con algo que encontremos que nos cambie la vida. Y supongo que es parte de ese deseo que explica la alta participación en las loterías del Estado. Según la agencia EFE, la venta total de Lotería de Navidad en diciembre pasado fue algo más de 3.505 millones de euros. Me he tomado el trabajo de dividir esta cantidad entre los aproximadamente, según los datos de Internet, de 39 millones de habitantes mayores de edad que hay en España en estos momentos, y esto representa un gasto medio de 90 euros por adulto. Pero quizás lo que buscamos que nos cambie la vida no sea el gordo de la Navidad,
o encontrarnos, sí, sorpresivamente, algún tesoro. Puede ser que lo que estemos buscando que nos cambie la vida es una relación amorosa, una oportunidad laboral única, un remedio quizás a un problema que nos ha hecho sufrir durante tiempo y para el que no veíamos solución. O quizás puede ser algo más discreto y profundo, encontrarle un sentido a la vida, una razón de vivir, una esperanza de futuro. Y como algunos psicólogos nos apuntan como una de las claves para la felicidad, y comentaban en la radio esta misma semana, en Radio Nacional, unas relaciones significativas y profundas. Las dos parábolas que hemos leído hace unos minutos nos hablan de dos personas que encontraron algo de sumo valor, algo que marcó un antes y un después en sus vidas, algo de tanto valor que se desprendieron de todo lo que tenían para poder adquirir aquel bien tan preciado. Fue el mejor hallazgo de sus vidas. La primera parábola nos habla de un hombre que encuentra, sin esperarlo, un tesoro escondido en un campo, como el matrimonio al que nos referíamos hace unos momentos. Y en la segunda parábola, que es muy parecida a esta, hay también un tesoro en la forma de una perla preciosa. Pero en esta ocasión, el protagonista busca perlas, y entre esas perlas encuentra una de tan alto valor que vendió todo lo que tenía para poder adquirir aquella perla. De hecho, las perlas fueron un artículo sumamente preciado y codiciado en la antigüedad. Hay registros históricos que había buceadores que, sobre todo en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico y el Índico, ya desde el siglo IV a.C., se dedicaban a buscar estas perlas. ¿De qué nos hablan estas parábolas? Sin duda alguna nos habla de tesoro, nos habla de algo de sumo valor, nos habla de personas que se encuentran sorpresivamente en la vida con algo de sumo valor, otros que lo buscan y tienen el discernimiento para reconocer el valor que esto tiene. Y nos habla también de decisión importante, casi instantánea en la vida, al descubrir el valor que aquello tiene, de estar dispuesto a renunciar a todo para conseguir algo que en realidad será el todo de la vida para ellos. Jesús usó estas metáforas fácilmente, en principio, comprensibles en estos aspectos que hemos mencionado, para hablar del reino de los cielos. En realidad, ese tesoro escondido, esa perla preciosa a la que Jesús se refería, claramente él indica que representan el reino de los cielos. Así lo dice en el versículo 44. El reino de los cielos es semejante a, y en el versículo 45 también el reino de los cielos es semejante a. Y la pregunta es doble. ¿Qué es el reino de los cielos? Porque si llegamos a descubrir, a entender, a encontrarnos con el reino de los cielos, hemos hecho el mejor hallazgo de la vida. Esto es lo más importante, esto es lo de más valor y es de tal valor que la persona que lo entienda no dudará en adquirir ese bien tan preciado. No importa lo que tenga que renunciar, está dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo. Pero volvamos a la pregunta, porque es clave para entender la parábola y para entender el valor y el por qué le da sentido a decisión tan importante de la vida. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues vamos a hacer un viaje muy rápido por el Evangelio de Mateo, porque Mateo es el Evangelio del reino. Este es el énfasis de todo el Evangelio de Mateo. Sabéis, hay 4 evangelios, cada uno tiene un énfasis, y el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino de los cielos. Recordaréis, y hace un par de meses lo recordábamos, o mes y pico, que cuando Jesús nació vinieron del oriente unos magos. Mateo 2:2. Y esta fue su pregunta, lo que buscaban.
¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista, que es el profeta encargado de preparar a la gente y a la sociedad de su tiempo para recibir al Mesías que ya estaba, nos dice que comenzó su predicación en el desierto con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son exactamente las mismas palabras con las que Jesús comienza su ministerio. Evangelio de Mateo, de nuevo, capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando llegamos al capítulo 13, hemos leído una sección de este capítulo, nos encontramos con 8 parábolas, todas ellas relacionadas con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a la siembra del trigo, pero al lado hay cizaña. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura. El reino de los cielos es semejante al tesoro, semejante a la perla, semejante a una red y semejante a tesoros nuevos y viejos. Debe ser muy importante, ¿no? El reino de los cielos. Ya a través de estas parábolas del capítulo 13, Jesús ha dejado vernos que este reino se manifiesta de forma paulatina, discreta, pero segura. Y así llegamos al final del Evangelio, al capítulo 28, donde estas son las últimas palabras de Jesús, o de las últimas palabras de Jesús, Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Rey de toda potestad, de toda autoridad. Pero aun cuando saltamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, todavía cuando Jesús no ha ascendido a los cielos, nos encontramos un diálogo muy importante para entender qué es el reino de los cielos. Y en este diálogo, los discípulos le preguntan a Jesús una pregunta, valga la redundancia. Han oído mucho del reino de los cielos. Y la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús en Hechos capítulo 1 es la siguiente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es lo que ellos esperaban. Entendían el reino como el ejercicio de un poder territorial. Jesús le hace ver que están entendiendo mal, aun a pesar de tanta enseñanza. ¿De qué va esto del reino de los cielos? El reino de los cielos no es un territorio geográfico como el reino de España o el Reino Unido o el reino de Suecia. A la pregunta, Jesús les responde: recibiréis poder, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, como parte de ser del reino. Es decir, el reino de los cielos está vinculado con autoridad, está vinculado con poder y está relacionado con el Espíritu Santo. Ahora, dejadme resumir, si me podéis ayudar. ¿Me puedes pasar, por favor, la siguiente? Aquí. Esta es la definición del reino de los cielos. Le he dado muchas vueltas a este tema, la verdad. No es fácil definir qué es el reino de los cielos. Mi conclusión es esta. Creo que es bíblica. El reino de los cielos es el gobierno de Dios ejercido con la autoridad de su palabra y el poder de su espíritu. Es gobierno, es el gobierno de Dios que lo ejerce a través de la autoridad de su palabra y del poder de su espíritu. Este es el tesoro. El tesoro es la realidad que Dios reina, que Él ha revelado su reino en Jesucristo y que ese gobierno de Dios
se ejerce a través de la autoridad que su palabra tiene, totalmente confiable y en la que podemos esperar, y el poder de su Espíritu que transforma la vida del ser humano. Ahí radica su valor. No hay nada de más valor que la palabra autoritativa de Dios y el poder del Espíritu de Dios transformando la vida del ser humano. En el mismo Evangelio de Mateo no he mencionado un versículo clave para entender el reino de los cielos, y es la oración del Padre Nuestro. ¿Recordáis cómo comienza esta oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es el reino. Pero dejadme señalaros 3 aspectos fundamentales que encontramos en esta primera fase del Padre Nuestro. En primer lugar, el reino de Dios tiene una dimensión en nuestra experiencia personal, cercana. Es la experiencia del Rey con mayúscula como Padre con mayúscula. Padre. Es el gobierno de Dios ejercido en la vida personal. Dios mismo ejerciendo como Padre en la vida, con todo lo que ello significa. Muchos de vosotros sabéis, lo he dicho creo en más de una ocasión, pero mi padre murió cuando yo era muy niño. Acaba de cumplir los 6 años. Y para mí la experiencia de la conversión cuando era un adolescente tuvo el profundo significado de que ahora Dios, el Rey, era mi Padre celestial. Indudablemente hay un salto de lo que es un Padre terrenal a tener a Dios como Padre. Pero en mi testimonio personal encontré esa realidad profunda de Dios como Padre. El Dios bueno, el Dios al que podemos hablar, el Dios que nos enseña, el Dios que nos guía, el Dios cercano, el Dios que me ayuda a entenderme a mí mismo y al mundo en el que vivo, el Dios que está y que va delante. Padre. Yo creo que no hay ninguna expresión más maravillosa que hablar de Dios como Padre, porque expresa la profunda cercanía, pero además es nuestro Padre porque al descubrir este reino y reconocerle a Él como Rey en Cristo Jesús, Él nos adopta como sus hijos y dice la palabra de Dios que pone su espíritu en nosotros, la semilla divina, ese tesoro sin igual valor del Espíritu de Dios. No hay nada más grandioso en la vida que una persona pueda recibir el Espíritu de Dios, que habite en él, que le transforme, que le cambie, que le guíe, que le establezca una nueva relación con Dios como Padre. La semilla divina en ti. En segundo lugar, es Padre nuestro. Y esta es la dimensión comunitaria. El reino de los cielos manifestado no solo en lo que Dios puede hacer en la vida personal y adaptándonos como sus hijos, sino lo que hace creando una nueva familia, la familia de Dios. Ha habido muchos momentos en mi vida cuando he dicho, qué disfuncional es esta familia. ¿Cuántos problemas se dan? Vosotros sabéis, por lo que ha sido mi ministerio durante años, que he tenido que afrontar situaciones en iglesias muy duras, muy decepcionantes, sobre todo cuando es de parte de los líderes de la iglesia. Esta semana saltaba a las noticias el caso de abuso sexual en la iglesia Samaria en Tarrasa. Terrible. ¡Qué daño! Pero ha habido muchos momentos cuando me he dado cuenta qué bendición es ser parte de la familia. Qué buena es la familia de Dios. ¿Cómo alabamos juntos al Señor? ¿Cómo podemos confiar juntos en Él?
cómo nos podemos apoyar mutuamente, cómo nos sentimos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. Y cuando la experiencia es internacional, todavía mejor, por esta familia tan variada, porque no hay realmente organismo tan variado como la Iglesia. Con todos sus defectos, podemos decir, Padre nuestro, es nuestro Padre común que compartimos en esta familia divina. Y esta Iglesia, con todos sus defectos, está llamada a ser luz de ese reino de tanto valor, en el cual creemos. Pero hay además otra dimensión, además de la personal, de la comunitaria y familiar, es la dimensión global, porque lo que Jesús nos enseñó a orar es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque tú eres el Rey. Pero esta realidad de su reino aún no está manifestada en plenitud. Es algo que aguardamos. Pero esto nos infunde la esperanza de que sí, un día, verdaderamente, todo mal se acabará, toda desobediencia, toda corrupción, todo sufrimiento, y Dios reinará de forma manifiesta y plena por siempre. Esa es la dimensión que llamamos escatológica del reino, futuro, porque en un sentido sí el reino está ya entre nosotros, como dijo Jesús, y en otro sentido aún aguardamos su plenitud. Esta es la gran visión del reino de Dios, que afecta a la persona y la convierte en hijo de Dios y a Él como Padre, cercano. La dimensión comunitaria de la familia de Dios y la dimensión global que un día Dios reinará de forma manifiesta y visible sobre todo. Ahora notad que hay un valor aquí común a todo esto que hemos dicho, y es justamente el tesoro de la relación con Dios y con los demás, de manera que es enriquecedora, que cambia y transforma la vida. Ese es el mejor hallazgo de la vida, porque si nuestras relaciones están rotas, difícilmente podemos realmente experimentar la plenitud de vida. Esa es una de las conclusiones que un profesor de la Universidad de Harvard, Tyler Vanderbilt, ha escrito en un artículo, me lo pasó Ana María no hace mucho, interesante, haciendo estudios acerca de qué es lo que nos hace en la vida realmente desarrollarnos en todo nuestro potencial. Y él apunta al valor que tiene la comunidad cristiana, interesante, y apunta, al igual que oía esta semana en la radio a otro profesor de psicología, en el valor de las relaciones personales. Relación con Dios, relación los unos con los otros. Este es el valor del reino de Dios, que viene de forma paulatina, discreta, humilde, pero segura y que avanza. Creo que será mejor que me ayuden a pasar esto. Lo siento por confundiros. Pero en segundo lugar, el hallazgo gozoso, claro, del reino, ante el encuentro con esta realidad de Dios como Rey, todo lo que ello implica, nos habla el pasaje que, claro, la persona que escondió el tesoro, pues fue gozoso, dice el versículo 44, y sin duda alguna de manera igual aquel que buscaba perlas preciosas. Y hay pues una diferencia, ¿verdad? Hay dos tipos de personas aquí, como os decía al principio, el que lo encuentra sin buscarlo y el que lo encuentra después de una búsqueda. Pero es interesante un detalle. El tesoro estaba escondido y la perla estaba entre otras perlas que también eran de valor. Pero esa sí que era la más preciosa, la de más valor, pero entre otras perlas. No era necesariamente evidente. Este mercader, que era especialista, sí lo pudo detectar de que esta es la mejor perla. ¿Por qué un tesoro escondido?
bueno, digamos que en aquellos tiempos, pues, era la forma más segura de guardar los tesoros. Pero ¿por qué el reino de los cielos es como un tesoro escondido? Jesús, en el mismo capítulo 13, versículo 11, intentando, y lo hizo bien evidentemente, explicar la parábola del sembrador, porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Porque hay gente que no lo entiende. Y Jesús les dijo, ya lo dijo el profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, les dice Jesús, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Es decir, puede ser que el tesoro esté al descubierto. Es posible que la perla esté ahí, pero que no lo veas. Es posible que oigas del reino de los cielos y no lo entiendas. Pases olímpicamente de ello. No percibas ese valor. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué hay gente que oye, lo percibe, se da cuenta y lo acepta? Y hay personas que no. Hay personas que al ver el tesoro, digamos, no perciben que es un tesoro y siguen su camino y lo dejan. Y otras que se dan cuenta de que han descubierto un tesoro y están dispuestas a hacer lo que sea para tener ese tesoro. La explicación que Isaías da y que Jesús hace alusión, pues se resumen en que el corazón está engordado. Esto es una expresión para decir que la voluntad no la tienen con la sensibilidad que deberían tener. El corazón de la vida no funciona como debería ser. No ven realmente, están ciegos a esta realidad. El problema no es el tesoro, el problema está en la persona que no ve el tesoro delante de ella. Y este engrosamiento del corazón hace alusión también al hecho de la actitud con la que uno oye, la actitud con la que uno ve. Jesús en el mismo Evangelio de Mateo, 2 capítulos atrás, Mateo 11:25, orando al Padre, le dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. O dicho en otras palabras, la autosuficiencia humana, el creer que yo soy el que tiene la respuesta y me vale y tengo suficiente experiencia en la vida para sí tomar mis decisiones y creer lo que yo quiera, ese sentido de autosuficiencia es mortal. Porque te cerrará para ver y te cerrará para huir. Y no viendo, y no oyendo y entendiendo realmente, no te harás con el tesoro. Pero sí, puede ser, y muchos de nosotros nos encontramos, podríamos decir humanamente hablando, fortuitamente con el tesoro. En mi caso fue a través de mi hermano, que él lo había encontrado. Yo tendría 11 años y me dijo, Paco, ven conmigo a la iglesia. Y le dije, no quiero ir. Pues te doy 5 pesetas si vienes conmigo. Fue su forma de evangelizarme. Pues 5 pesetas en aquellos tiempos se podía comprar algo. Así que, bueno, pues voy contigo. Sí. Aquel primer domingo en la escuela dominical, recuerdo que dije, vaya, esto me gusta. Empecé a descubrir algo del tesoro. Y al domingo siguiente me volvió a invitar. Y yo me dije a mí mismo, si le digo que sí, no me va a dar las 5 pesetas.
Así que no voy. 5 pesetas. No recuerdo cuánto tiempo duró la compra, pero al final sí. El tesoro lo encontré, gracias a Dios. Y otros van buscando. Yo no iba buscando con 11 años y no sé hasta dónde, ¿verdad?, uno pudo entender, pero creo que es suficiente para darme cuenta de que lo que aquella maestra de escuela dominical me estaba enseñando era un tesoro para la vida, y todavía recuerdo algunas de sus enseñanzas de tanto valor. Han marcado mi vida, un auténtico tesoro. No hay cosa mejor. Y otros buscan. Yo no sé, quizás hay alguien aquí que busca, y si estás aquí y en el fondo del corazón tú sabes que todavía no te has identificado con este reino de los cielos, sabes que hay que seguir buscando. Y mi palabra para ti es: sigue buscando. Tú eres un buscador de perlas. No lo dejes, porque un día encontrarás la perla de gran precio. Jesús dijo: el que busca, halla. No desistas en la búsqueda. Y por último, Jesús nos habla de la renuncia a todo por el reino. Es lo que él quiere ilustrar con lo que hace el que encuentra el tesoro: vende todo lo que tiene y compra aquel campo, y el que encuentra la perla vende todo lo que tenía y la compró. Seguramente los vecinos, cuando vieron que este hombre vendía todo lo que tenía, dijeron: este hombre está loco, perdido, se queda sin nada. Pero él sabía que perdiéndolo todo en un sentido, lo ganaba todo, tanto el del tesoro como el de la perla. Vender o estar dispuesto a renunciar a todo para ganar a todo. Esta es la clave. Sabéis que los discípulos le preguntaron a Jesús en una ocasión. Le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y el Señor le responde: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, ya no le queda nada, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese fue también el testimonio del apóstol Pablo, cuando él, que había sido de buena posición social, un hombre intelectual y bien situado en la sociedad de su tiempo, cuando se encontró con el tesoro en el camino a Damasco, renunció a todo. Y después, años después, le escribe a los filipenses: y ciertamente, no hay duda, convencido, fue la decisión correcta entregarme al que se me había revelado, a Cristo el Señor. Ciertamente, aún después de todo lo que he pasado en la vida y todo el sufrimiento que me ha costado ser cristiano y ser apóstol, aún, todavía, con todo lo ocurrido, estimo, valoro todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, podríamos añadir mi tesoro, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para ganar al tesoro y ser hallado en él. Este es el tesoro del reino de los cielos. Y la pregunta es: ¿has encontrado el tesoro? Si no, búscalo, sigue buscando, sigue oyendo, sigue reflexionando, porque hay un tesoro. Y si lo encuentras, es el mejor hallazgo de la vida. Te va a suponer renuncia. Puede ser disposición a perderlo todo, pero no olvides, es la mejor inversión. No es un gasto perdido. Estás invirtiendo en lo mejor de la vida.
Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú te has revelado. Te revelaste en la persona de Cristo Jesús, ese tesoro que también un día encontramos en la vida, que cambió la vida, que nos ha dado sentido a la vida, perspectiva nueva, esperanza de futuro. Tanto vale que vale la pena perderlo todo por tenerle a Él, por ser parte de tu reino. Y te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento, como oraría el apóstol Pablo por los Efesios, para darnos cuenta dónde está el auténtico tesoro de la vida. Y que reorientemos toda la vida, aún en el día a día y en la renuncia continua, aquello que hubiese que renunciar, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Si hubiera aquí alguien, Señor, que se lo está planteando, que está empezando a descubrir que sí hay aquí un tesoro escondido, te pedimos, Señor, que le hables al corazón, que tu Espíritu le convenza de que sí, en verdad lo hay y es el tesoro de mayor valor en la vida. En el nombre de Jesús. Amén.